Hola, ya estamos con Alejandro Magallanes. Tenemos el gusto de platicar hoy con él. Él estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y trabaja como diseñador independiente desde 1994. Tuvo a su cargo la imagen gráfica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ha expuesto y ganado premios en Polonia, Japón, Hungría, Argentina, China, Estados Unidos y México, entre otros. Pues un gusto estar contigo, Alejandro. Hola. Bueno, pues empezamos con las preguntas. Alejandro, ¿por qué decidiste dedicarte al diseño y no al arte? Pues justo cuando iba en la prepa, como que mis opciones de carrera eran diseño, filosofía o artes visuales. Entonces justo estudié en la Escuela de Artes Plásticas porque tenía diseño y tenía también artes. Y la verdad es que siempre me gustó las letras y me gustaban dibujar, o sea, yo creo que todos comenzamos aquí porque nos gusta dibujar. Y, y pensé que haciendo diseño pues podría ser también como si quería podía también ser artista o si podría ser como lo que quisiera, ¿no? Y a la larga fue bueno porque sí es al final te das cuenta que las etiquetas son realmente para la gente que las necesita. Perfecto. ¿Quieres platicarnos de tus inicios como cartelista en la CNDH del Distrito Federal? Sí, bueno, y también voy a decir que empecé como diseñador gráfico, justo con la persona que me está haciendo las preguntas, una de ellas, que se llama Rocío Mireles. Pero justo cuando estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas, llegaron los de la Comisión de Derechos Humanos, que es una que estaba apenas la habían inventado, la habían creado, y me invitaron a hacer el logotipo, porque yo hacía el servicio social en el Departamento de Publicaciones. Entonces, a partir de que diseñé el logotipo con Mauricio Rivera y María Jesús Mateos, me invitaron a entrar ahí a la comisión. Y pues fue un periodo como muy, muy interesante, o sea, porque entonces, que también es como un debate que está dando ahorita, decían que las comisiones de derechos humanos defendían delincuentes, ¿no? Entonces, justo en ese momento había que hacer estos carteles para decirle a la gente que eran en realidad las comisiones de derechos humanos y tal. Entonces fue un periodo como largo de trabajo en el que hacía un cartel cada mes, ¿no? Se imprimían masivamente, se distribuían por la ciudad y esto estamos hablando como época precomputadora, ¿no? Originales mecánicos. Bueno, Inicios. Y y bueno, también como era una institución joven, pues me daban chance de escoger algunos temas, era muy importante. Por ejemplo, la tortura no era considerada un delito grave en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, gracias a la acción de la comisión, pues ya se empezaron pues a tocar como muchos puntos que bueno, yo digo que mejoraron la vida de la ciudad. Muy bien. ¿Y qué crees que es lo que te define o marca tu estilo como diseñador? Yo pienso o por lo menos lo que me gustaría pensar es que existe como un estilo de profundidad más que de apariencia, ¿no? Y que yo creo que es el que todo diseñador puede imprimirle a su trabajo. O sea, no siempre vas a hacer un trabajo en el que se distinga que eres tú quien lo hace. Y yo creo que ese estilo de profundidad, en mi caso, se relacionaría a lo mejor con el juego, o con el sentido del humor, o con algo como plástico. O sea, pero sobre todo yo creo que con el juego. Pero sí tienes un estilo que ¿Y por qué se con el reconoce. juego? O sea, esto que nos cuentas del juego y del sentido del humor, ¿cómo lo vinculas? Porque, o sea, viendo tus libros, el que está hecho a partir de formaciones de bodegones, sí te queda como la duda de cómo surge algo así. Sí, bueno, yo creo claro, o sea, y depende también como del trabajo, porque al final los diseñadores, lo decía un escritor que se llama Carlos Grasa, que somos como los prologuistas de la obra de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un cartel, finalmente lo que se anuncia en ese cartel es una película, una obra de teatro, y bueno, digamos que ¿cómo voy eligiendo? Ahí sí se relaciona con el juego. O sea, a veces hago fotografías, a veces collage, a veces dibujo, o a veces solo uso, ¿no? Y ahí es cuando pienso que entra el estilo como particular de ver las cosas y que está como más bien delimitado por las experiencias que has vivido
toda tu Exacto, vida. entonces sí lo vinculas mucho con tus experiencias personales, o sea, siempre tienes encendido tu poquito de diseñador, Pues, o en algún momento lo apagas. pues no es finalmente es tener como, yo digo que es como tener un poco el ojo alegre, ¿no? Entonces, como personas que nos gusta lo visual, pues siempre estamos ahí pendientes de lo que pasa, aunque no estemos pensando en diseñar, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta dibujar y siempre estoy dibujando, independientemente que sirva para un proyecto de diseño o nada más sirva para entretenerme o para jugar. ¿Quisieras platicarnos un poco de tu proceso de diseño o tu proceso de cómo llegas a Sí, algo bueno, final? eh, pues varía un poco de proyecto a proyecto, pero siempre me pongo a dibujar. También una de las cosas que pienso es que dibujar es como si estuvieras pensando con la mano, ¿no? Y dibujar finalmente es aprender del mundo que te rodea. Entonces, cuando llega un proyecto, bueno, pues me pongo a dibujar ideas, si no sé del tema, pues me pongo a investigar o pregunto, ¿no? Porque es muy distinto diseñar un cartel a una portada de un libro o diseñar el libro entero. Y bueno, generalmente me pongo a dibujar, descarto las primeras ideas, ¿no? Casi siempre las primeras ideas es algo que ya viste, no siempre. Y bueno, pues ya, ya decido un poco qué técnica voy a seguir, ¿no? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, es muy distinto diseñar, por ejemplo, un catálogo de arte contemporáneo, un libro, a un libro para niños, ¿no? Hago pruebas con tipografía y un poco lo que me gusta es que a pesar de que sea un trabajo que puede tener como muchos bocetos o muchas cosas, que se vea como si fuera el primer trabajo como la primera idea que hice, o sea, sí me gusta que se vea como que tenga cierta espontaneidad, porque eso yo creo que hace un nexo con el espectador, o sea, al ver, también una cosa que pienso es que muchos de esos trabajos son como grafitis de baño, ¿no? En el que el que los ve los entiende como de una forma pícara y los comunica como de una forma bien, ¿no? Entonces, ¿qué de tu trabajo, qué tanto es trabajo para niños o para adultos y demás? Porque ahorita la pregunta que te quería hacer era cuál es el proceso de autoría de libros, porque ahora, bueno, últimamente he visto muchos libros para niños hechos por ti. Sí, es muy chistoso porque hay como diferentes, tengo como clientes como muy distintos, ¿no? Muchos están relacionados como el arte